Bienvenidos a Política y Comunicación en Contexto, un programa que pretende no conocer más, sin ignorar cada vez menos. Hoy, 10 de noviembre, te ponemos en contexto. A principios de esta administración se otorgaron miles de visas humanitarias a los migrantes, regularizando el estatus de las personas que transitaban por nuestro país. La visión del gobierno cambió debido a las amenazas del presidente de los Estados Unidos, endureciendo el trato a los migrantes, tratando de frenar las impresionantes caravanas que vienen siendo una nueva estrategia para transitar de forma segura en el país. Las imágenes de migrantes varados en la frontera de México y de los Estados Unidos han abierto una serie de debates que rodean este problema. Vamos a conocer un poco acerca de este tema. Hoy es preciso hablar de migración. ¿Qué les parece si nos acompañan? Les propongo salir juntos de esta caverna. Comenzamos. Les presento al equipo de profesionales que conforma este programa. Paloma Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Equipo Sugar, Maggie, Jess, y quiero recordarle a nuestro público que le dé like a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Política y Comunicación en Contexto. Muy importante, ¿eh? Jessica Villa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Esperamos que les guste este nuevo programa. Y Maggie Torres, Margarita Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde se pretende reflexionar a una pequeña escala la profundidad de nuestro contexto, a ver el panorama desde la política y la comunicación. Bienvenidas y bienvenidos a PCC. Gracias. Bueno, mi nombre es Sugar Márquez y es momento de migrar a nuevos conocimientos. Sin más que agregar, iniciamos con este programa. Política, migrantes y algo de xenofobia, por Sugar Márquez. ¿Qué es un migrante? La ONU nos dice que migrante es alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado voluntario o involuntario. Tampoco importan los medios de traslado, estos sean legales o ilegales, aunque también existen otros tipos de migrantes a más corto plazo, como trabajadores agrícolas de temporada por periodos breves. Me gustan los datos, sí, siempre me encontrarás dando números. Tú también eres algún número. Según la ONU, en un informe sobre las migraciones en el mundo publicado en el 2020, estimaba que el número de migrantes hasta junio del 2019 a nivel internacional era de casi 272 millones en todo el mundo, equivalente al 3.5% de la población mundial. Caray, escucho millones y esa cantidad no me cabe en la cabeza. De estos, el 52% de los migrantes son varones y el 48% son mujeres. Básicamente, la migración no tiene algún sexo preferido. Aunque sí tiene preferencia por edad, el 74% de los migrantes internacionales son personas de entre 20 y 64 años. Maduritos es cuando viajan más. Ahora bien, la premiación para los países con mayor migración, El primer lugar es para la India. Es el principal país de origen de migrantes con 17.5 millones. El segundo lugar es para mi México lindo y qué herido, con 11.8 millones. Se me hace que nos robaron el oro. Y el tercer lugar es para China, con 10.7. Ya saben, hoy en día los chinos andan en todo. Pero tengo una duda. ¿A dónde se van todos ellos? Pues déjenme decirles
que la mayoría de los migrantes se van nada más y nada menos que a los Estados Unidos de América, con 50.7 millones de migrantes. Sí, el país con más número de migrantes en todo el mundo. Ellos cuentan con los de Chile, mole y pozole, seguido por Alemania y Arabia Saudita. Interesante, ¿no? Ahora bien, han existido a lo largo de la historia distintos gobiernos que politizan con el tema de la migración. Por ejemplo, el miedo a los migrantes procedentes de países con ideas socialistas o comunistas, en los tiempos de la llamada Guerra Fría. O por las políticas restrictivas contra los migrantes después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. O también la utilización de discursos aterradores que alertan a electorados en contra de los migrantes, buscando la captación de votos. Como les decía, somos números, datos, estadísticas y ahora también votos. Desde la antigüedad se lleva a cabo la migración. Las razones son distintas en múltiples casos, como por la búsqueda de trabajo, nuevas oportunidades económicas, por cuestiones de violencia, por la familia o estudios, persecuciones políticas, por desastres naturales y más razones que influyen a las personas a tomar estas decisiones. Lamentablemente existe la xenofobia, un mal adherido como etiqueta a los migrantes. Pero vamos a conocer qué es esa palabra tan rara que, para ser honesto, no me gusta nada. El término de xenofobia proviene del griego. Sí, casi todo lo antiguo es griego, como ahora todo es chino. Esta palabra es un compuesto, primero, por xenos, que es extranjero o que está fuera de la comunidad, y phobos, que es miedo o terror. Básicamente se entiende por fobia. El término de xenofobia se refiere al miedo o terror a los extranjeros, pero no solamente es la xenofobia. Esta va acompañada del racismo, que es este odio y rechazo a personas que tienen características físicas diferentes a las de un grupo étnico o racial. Gonzalo Arranz de Rafael nos dice que se entiende por xenofobia el comportamiento o actitud que desarrolla un grupo social o étnico frente al temor o prevención respecto a otros grupos que se consideran extranjeros. Cabe mencionar que a pesar de que el migrante cuente con algún tránsito legal, seguirá existiendo discriminación por temas ya sean culturales o identitarios, como la lengua local. Ya para cerrar, como opinión personal, todos somos migrantes. Venimos de padres o abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que en algún momento, por la razón que sea, decidieron migrar. Y puede que en algún momento, por un desastre natural o alguna guerra, quizá por temas políticos u oportunidades, también nos toque desplazarnos del lugar. No hay que olvidar que el ser humano partió de África migrando a cada rincón de nuestro planeta, en la que todos contamos con genética de conquistadores y conquistados. Fuimos nómadas y sedentarios, somos humanos y sobrevivientes. Cada familia cuenta con amigos o familiares en el extranjero que se han ido a trabajar o a estudiar, pensando en su futuro. Me resisto a creer que el temor o el odio es la solución ante la migración, ya que aceptar eso nos denigra como especie. La oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, publicó en 2018 9 preguntas y respuestas sobre la caravana de migrantes centroamericanos. Entre estas preguntas se encuentra: ¿por qué se van las personas? Arrojando distintas variables: inseguridad, corrupción,
Violencia doméstica. Falta de oportunidades económicas. Sequías, inundaciones y otros fenómenos relacionados con el cambio climático. En 2017, en Honduras se presentaron intensas lluvias que resultaron en inundaciones, obligando a muchas personas a abandonar sus hogares. En Guatemala, las condiciones climáticas han contribuido a la pérdida de aproximadamente el 80% de la cosecha de maíz. En el corredor seco, espacio árido que ocupa parte de Honduras, Guatemala y El Salvador, la agricultura se ve afectada regularmente por la sequía, lo que provoca una tierra que deja de ser productiva. Tema que no solo es relevante para Centroamérica, pues aunque estos datos solo cubren parte de esta región, en realidad el cambio climático es un problema que concierne a todos. Hay que recalcar que el Banco Mundial estima que solo México y Centroamérica tendrán entre 1.4 a 2.1 millones de migrantes climáticos para 2050. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 3 de noviembre de 2020, el huracán ETA, tormenta de categoría 4, impactó costas de Centroamérica, dejando a su paso más de 7 países afectados. Días después, esos mismos países fueron impactados por el huracán Lota, de categoría 4, dejando ambos huracanes más de 9.9 millones de personas afectadas, decenas de comunidades incomunicadas, 740 instalaciones de salud afectadas. Estos desastres redujeron el acceso a agua potable, llevaron a una pérdida de saneamiento adecuado y corte de energía. Todo esto ante el panorama por pandemia por COVID-19. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, ETA y LOTA causaron 1.7 millones de nuevos desplazamientos, especialmente en Nicaragua, Guatemala y Honduras. Para solucionar la migración no hace falta cerrar fronteras. De acuerdo a estos datos, deberían buscarse medidas que mejoren la situación social, económica y política de estos países, para que brinden mejor calidad de vida a sus habitantes. Asimismo, deberíamos prestar mayor atención a las causas del cambio climático, así como a las consecuencias que nos traerán y empezar a actuar a favor de la naturaleza, por tanto de nosotros mismos. Por otra parte, algunas actividades que podemos realizar para contrarrestar el cambio climático son: comprar menos cosas, reciclar lo que tenemos, reparar lo que podemos, cuidar el agua, cambiar a fuentes renovables, como eólicas o solares, caminar, usar bicicleta u otras alternativas que nos permitan reducir la contaminación. Aunque no debemos olvidar la regulación a todas esas empresas que producen los artículos que utilizamos. Migración haitiana, claves de una crisis predecible, por Paloma Rojas. Decenas de personas corrían desesperadas por sus pertenencias, que fueron dejadas en la pista de rodaje sin ninguna identificación. Otras intentaban volver a entrar al avión en el que habían llegado, mientras que algunos arrojaban zapatos y otros objetos a la aeronave. Todos eran migrantes que fueron deportados, luego de que su entrada o solicitud de asilo fuera rechazada por el país norteamericano. Este es un breve relato que nos regala la BBC de Londres respecto a los últimos grupos migrantes que han llegado a la frontera México-Estados Unidos. Se tiene registro que hasta 13,000 haitianos están en un precario campamento en espera de que sus solicitudes sean procesadas por las autoridades norteamericanas.
Muchos intentan huir del lugar para evitar ser llevados de regreso a Haití, lo que causaría enfrentamiento y persecución con las patrullas fronterizas. La primera clave que debemos entender y que nos va a dar un poco de sentido a esta historia es que la mayoría no viene directamente de Haití. Recordemos que en las últimas 2 décadas este país ha vivido fuertes crisis ambientales, sociales, políticas y económicas. En 2010, un grave terremoto que devastó la mayoría de las principales ciudades y con ello una epidemia de cólera. En 2012 el huracán Isaac y Sandy y en 2016 el huracán Matus trajeron consigo más pobreza, vulnerabilidad social y económica y inestabilidad política, lo que trajo recientemente el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Todo esto ha obstaculizado cualquier proyecto de desarrollo, tanto nacional como multinacional. En 2016, decenas de haitianos salieron en busca de refugio en un país mejor, sobre todo en Latinoamérica, principalmente a países que no piden visa. Sus destinos fueron Brasil, Chile y Argentina. Pero, como parte de la crisis económica que se ha vivido en toda la región, Brasil no fue un país adecuado para que ellos se asentaron. Además que en este país sudamericano se vivió algo difícil, inclusive de creer, que fue el racismo estructural y la discriminación contra los haitianos. Un país en donde casi el 50% de su población es afrodescendiente, no recibió de muy buena manera a los residentes haitianos. Esto, pues, por esta idea que se ha esparcido en nuestra región y en casi todo el mundo, ¿no? Que los migrantes vienen a robarnos nuestro trabajo, nuestro dinero, a imponer su cultura, a quedarse con nuestra gente. Es así como los haitianos no encontraron cabida en Brasil, ni en Chile, ni en Argentina. Y de ahí comenzaron un arduo y largo peregrinar desde el cono sur hasta la frontera de Tapachula, México. Es decir, la migración haitiana tiene una diferencia sustancial y muy importante a diferencia de la migración centroamericana, porque esta se ha dado en un doble momento, es una migración doble, primero desde Haití por todo el océano hasta Brasil, y de ahí recorrer todos los países del cono sur, llegando a Centroamérica y establecerse en México. Pero la migración centroamericana no solo trae consigo mayor desigualdad, vulnerabilidad, incremento de la pobreza, racismo estructural y discriminación, sino que también ha favorecido el aumento del tráfico de migrantes. ¿Por qué? Porque algunos haitianos, para poder ingresar a México o a los Estados Unidos, tienen que mencionar un origen distinto, principalmente del que se identifican como ciudadanos del Congo o como residentes de alguna parte de África. Esto les permite de manera más fácil conseguir visas y asilo humanitario. Esto no facilita el ingreso, sino que únicamente pues propicia el tráfico de migrantes, de papeles ilegales, de documentación irregular. Se estima que entre 2010 y 2020 más de 12,000 haitianos han solicitado tarjetas de visitante por razones humanitarias, TBR. Muchas han sido rechazadas. Por eso es que se han visto en la necesidad pues de usurpar identidades. Todo esto nos dice que estamos frente a una crisis que era predecible y que intentó visibilizarse durante mucho tiempo. Más de 10 años este país ha estado en crisis. De los 11 millones de ciudadanos que tiene Haití, por lo menos 4 sufren inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, cerca de 2 millones, se ha visto forzado a migrar. La falta de opciones para viajar a Estados Unidos ha llevado a miles de haitianos a buscar refugio en otros países. Pero estos países también han sufrido severas crisis económicas, políticas, y esto
ha propiciado que no sean unos buenos países de acogida, ¿no? Esto ha llevado a que esta migración sea casi eterna, ¿no? O sea, peregrinar no de meses, no de días, sino inclusive de años. Hay ciudadanos haitianos que llevan años en su recorrido por todo el continente. Y al final lo único que han conseguido es que sean regresados a su país. Comunicación, por Margarita Torres. ¿Qué tanto sabemos sobre la migración en México? Más de una vez hemos escuchado alguna noticia sobre la Bestia, ese tren que cruza el sur de México y que es utilizado por miles de personas de Honduras, El Salvador o Guatemala, que busca escapar de la situación de violencia, pobreza e inseguridad en la que vive. Todos hemos visto imágenes impactantes de hombres, mujeres, niñas y niños que viajan aferrados al techo de ese tren, muchas veces sufriendo terribles consecuencias como la separación de la familia, la afectación a sus cuerpos o sufren de extorsiones de parte de la delincuencia organizada. Más allá de estas imágenes transmitidas en los medios de comunicación, la información pública disponible sobre las causas que produce el fenómeno migratorio o las necesidades de las personas migratorias durante su trayecto es escasa. A pesar de que México se caracteriza por ser un país de tránsito, receptor y expulsor de flujos migratorios, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas interesados en contribuir con la protección de los derechos de las personas migrantes han podido dar cuenta de que el Estado genera, sistematiza y publica muy poca información sobre la política migratoria. Estos vacíos han permeado incluso a actores claves como los organismos públicos encargados de implementar las políticas públicas. Como resultado de esto, las comunidades migrantes se enfrentan a autoridades que les niegan la información para acceder a algún programa que les beneficia o bien no pueden ejercer de manera efectiva sus derechos. Este es uno de los ejes centrales del libro Migrar en las Américas, Movilidad Humana, Información y Derechos Humanos, y que fue coordinado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Lanús de Buenos Aires, Argentina. A lo largo de 10 capítulos, que relatan las experiencias de diversos países del continente americano, se busca mostrar que la producción de la información es la base para la elaboración de las políticas públicas que respondan las necesidades de las personas migrantes, concretamente la protección de sus derechos humanos. Ello se complementa, además, con la posibilidad de que esta información sea pública y conocida tanto por autoridades de gobierno como por las comunidades migrantes. En este sentido, la utilización de la herramienta de acceso a la información fue básica para realizar esta investigación y comparar, de igual forma, la existencia o no de obstáculos para acceder a la información relativa a la política migratoria. El libro aborda esta temática analizando los casos de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay. El capítulo de México, por ejemplo, aborda el tema de la opacidad que persiste en el Instituto Nacional de Migración, como órgano encargado de gestionar la política migratoria. En el 2011, el total de recursos aprobados por la Cámara de Diputados al Instituto Nacional de Migración fue de 1.760.000 millones, de los cuales 1.321.000 millones, es decir, el 75%, se destinaron al pago de sueldos y prestaciones personales, y el 25% se destinó a gastos de operación. En que la información presupuestaria del Instituto Nacional de Migración está presentada, impide conocer cuántos recursos se canalizan a proteger a las personas migrantes. Por ello, la poca información disponible no permite conocer si el Instituto Nacional de Migración está efectivamente utilizando los recursos para proteger los derechos de las personas migrantes establecidos en diversos tratados internacionales, la Constitución mexicana y la Ley de Migración. La lectura de este libro es indispensable para conocer que en las Américas existen
Desafíos en cuanto a la información pública sobre migración y las políticas migratorias. Y México no escapa a esta tendencia. La falta de información y de datos confiables, incluyendo el uso de recursos, es un problema persistente y que impide conocer qué está haciendo el gobierno para proteger los derechos de las personas migrantes. Escrito por Cecilia Toledo. La importancia del salario radica en el poder de compra real que el dinero puede tener, una vez descontada la inflación. En este sentido, el poder adquisitivo del dólar en Estados Unidos garantiza el acceso a estados mínimos de bienestar, alimentación, salud, vivienda, transporte e incluso recreación. Mientras que en México, el salario mínimo dista de satisfacer las necesidades básicas de alimentación de una familia de 4 miembros. Esta es la brecha entre ingresos y poder de compra del peso y el dólar, lo que fundamentalmente explica el flujo migratorio hacia Estados Unidos. EPASH 2010. Yo quiero retomar la pregunta de nuestra compañera Jessie en su cápsula que dice, ¿por qué se van las personas? Creo que este es un tema muy interesante, ¿no? El saber por qué estamos migrando o por qué la gente se está moviendo. Yo creo que todos tenemos cerca a un amigo, a un vecino, a un familiar que se ha ido ya sea de manera interna o externa del país. Sería interesante que le preguntáramos o nos preguntáramos también a nosotros si tuviéramos que emigrar, ¿por qué nos vamos, no? Y esto nos dará muchas claves de saber por región o por país qué es lo que se necesita mejorar para que su gente no migre. Sí, creo que esa pregunta que también hace en su cápsula Jessie es muy importante, ¿no? ¿Por qué migran las personas? Y es igual importante que también tiene que ver la violencia, todo, pero más que nada esto que destaca Jessie, que me parece este nuevo concepto, que es son los migrantes climáticos. Esto sin lugar a dudas se va a ir dando cada vez con más fuerza conforme vaya avanzando este cambio climático que hoy en día vemos, ¿no? Entonces, claro, va a afectar a un país, puede ser en sequía o puede ser en un huracán, pero tarde o temprano van a comenzar a migrar la gente y esto nos va a afectar a todos seguramente. Sí, claro, ¿no? Que la parte del problema ambiental también repercute en lo económico, ¿no? Que es parte de este factor estructural, una asimetría económica y social, ¿no? Y pues una vez más también nos damos cuenta que como se determina tercer mundo, son los que son más afectados. De cierta forma obedecen a la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que subyace esta operación de diversos y complejos factores, como ya lo había mencionado. También está el cómo las migraciones nos van mostrando como los diferentes problemas que hay, ¿no? Este tema del medio ambiente al menos me pareció interesante porque no somos ajenos a esto. O sea, por mucho que estos acontecimientos solo se hayan dado por ahora en Centroamérica, eso no quiere decir que no nos vayan a alcanzar a nosotros, ¿no? Ya lo vemos con fuertes lluvias, huracanes, olas de calor. Y pues creo que también es una oportunidad para tomar conciencia de ello. Además también nos muestra como los problemas como sociales que hay, ¿no? Este tema de discriminación pues no solo se da en un lugar, sino que está a lo largo de todos los territorios. Sí, la migración y esta migración va acompañada de la discriminación y era lo que veíamos en el podcast pasado, ¿no? Acerca de todos somos un sistema. Y cómo es que siendo parte de este sistema todos, claramente un huracán impacta en Haití, un terremoto, bueno, este país claro que tiene de todo, todos los problemas. Últimamente también le mataron a su presidente, entonces sí es un mal gobierno, no sé, pero claramente está afectando a todos los países por esta migración y tiene que ver con asunto de leyes y de... no sé, tiene muchísimas caras
esta problemática. También podemos ver la poca inversión, ¿no?, económica que se ha dado a países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Haití podría ser un país que bien podría ser un fuerte receptor de turismo y de ahí sostener un poco a su población, pero ha tenido severas crisis económicas y sociales, pero tampoco ha habido como una intervención de organismos internacionales, ¿no?, como la ONU o el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, que permitan un poco reestructurar este país con lo que ya tiene, ¿no? O sea, sus playas, sus zonas turísticas, y a lo mejor de ahí impulsar su propia economía. Sí, también retomando que la migración es un tema internacional y nacional, y que siempre ha existido y seguirá siendo, ¿no?, parte de nuestra historia humana, y también es parte de un orden de agenda bilateral, ¿no?, multilateral entre los países, pero también se descuida mucho esta práctica de los derechos humanos, que también lo comentó Jess, lo comenté yo en mis cápsulas y prácticamente creo que todos. Por ejemplo, ¿cuánto se está destinando? El 75% se está destinando para pagos y sueldos personales, o sea, y el 25% de gastos de operación. Sí hay dinero, y una vez más vemos corrupción, en una sola palabra podemos resumir, que existe un presupuesto y que no están siendo manejadas adecuadamente. Y otra vez, es un problema de políticas públicas, ¿no? Y también con la información. Se necesita información de las necesidades de los migrantes para determinar políticas públicas, y para esto también se necesita de las políticas públicas para determinar un presupuesto, ¿no? Y cómo retribuirlo, cómo gastarlo, y con mayor gastos de operación y menores gastos de gastos personales, por supuesto. Sí, uno de los problemas es la corrupción. Claramente sí, existen programas donde se le destina un dinero a cada país para atender este tipo de situaciones, pero en realidad, ¿cuánto de ese dinero puede llegar? ¿No? Esos recursos, si son utilizados para eso tal cual, o llegan unos cuantos pesos nada más para atender un problema de vista nada más, porque precisamente no se atienden a estas causas y sigue existiendo este mismo problema, ¿no? Se pueden bañar con imágenes donde digan que están haciendo algo pero en realidad es muy difícil, no existe algún resultado tal cual, preciso, efectivo. Me hicieron recordar que también dentro de los procesos de migración pues hay algo ahí mal, ¿no? Yo leí en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que solicitaban a las instituciones como encargadas de estos procesos que dieran como una mejor vista justo a estos requerimientos, porque exigían como requisito para trámites la activación de una cuenta de correo electrónico para poder estar como pendientes, y creo que eso es a veces imposible por justo las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Y aparte asaltos que sufren y todo, o sea, no creo que jalen una computadora o internet ahí con ellos. Creo que también tienen que tomar en cuenta estas condiciones en las que se encuentran. También muchos trámites burocráticos traen consigo, pues, como lo dice Jess, esta deficiencia que tienen los migrantes para demostrar ciertos requisitos, ¿no? Como documentación. Y esto lo único que está haciendo es que el tráfico de inmigrantes y la extorsión del crimen organizado aumente, ¿no? Esto que ya se ha mencionado, que algunos migrantes tienen que utilizar identidades falsas, o sea, autoescribirse o identificarse como ciudadanos de otro país para poder tener estas tarjetas humanitarias o alguna forma de ingresar ya sea a México o a Estados Unidos. Lo vuelve complicado aún más con la burocracia. El tiempo se nos acaba, y ¿qué les parece si pasamos con las conclusiones? Maggie, ¿con qué concluyes este programa? Es muy importante atender que siempre ha existido y existirá este tipo de fenómenos sociales y culturales y económicos, por supuesto, también políticos. Entonces es momento de aplicar las políticas públicas y atender el presupuesto a los derechos humanos de migrantes. Sí, Paloma, ¿con qué concluyes? Yo coincido con Maggie sobre las políticas públicas en cuanto a los diferentes países, ¿no? Todos deben estructurar algo que se adecue a las necesidades de su población y de su región, pero también necesitamos poner en marcha acuerdos internacionales, ¿no? El trabajo de los organismos internacionales
que en cierto sentido para eso está, ¿no? Para resolver problemas globales, locales, regionales, que a los países de manera individual no les basta. Entonces creo que las políticas públicas nacionales, pero también las internacionales, urgen. Pues también este tema me dejó pensando en cómo las diferencias son como la mayor frontera que tenemos también, ¿no? La migración sí es mala por las razones por las que las personas deciden moverse y por todas estas situaciones que van pasando. Creo que este tema de las diferencias y discriminaciones, las desigualdades, pues estamos mal también al discriminar, porque eso más bien nos enriquece, ¿no? Nos permite conocer diferentes formas de vivir, de pensar, de todo, o sea, cuántas culturas y cuánto todo esto no se cruza dentro de las migraciones al lugar que llegan. Esto creo que más bien nos vuelve más ricos, pero sí no estamos como acostumbrados a esto, somos como en cierta forma un poco egoístas y le tenemos miedo a lo desconocido, cosa que creo que no debería de ser así. Ok, como opinión, como concluyo, bueno, la migración es más que ir de un lugar a otro, no solamente se llega a tratar de personas atravesando países, ya sea en caravana o sin compañía. La migración es más que malos gobiernos, va más allá que la violencia. La migración no solamente corresponde al clima o a las afectaciones en cosechas, tampoco va la falta del trabajo. La migración parte con la economía, con los lazos sociales, con la modificación de las sociedades de consumo. No sé, la migración no ve derechos ni leyes, no le importa la transparencia, tampoco le importa a la migración si tu país es rico o es pobre. Bueno, más que nada los pobres, pero se da en ambos. Si tu país es azotado por huracanes o robos descarados, también se llega a existir esta migración. Y bueno, la migración es más que el significado de una palabra compuesta o de alguna fobia, y la migración debería ser humana, algo que no debería ser ajeno. Y bueno, con esto concluimos. Recomendaciones, compañeras. Les recomiendo que vean un documental del 2010, se llama La Bestia, es del director mexicano Pedro Ultreras y justamente trata sobre la migración centroamericana en su paso por México con destino a Estados Unidos. En esta nos muestran testimonios de migrantes quienes relatan lo que viven pues a través de todo este camino que van recorriendo, desde asaltos, violaciones, injusticias. Véanlo, de verdad está muy padre. Bueno, creo que tiene muchísima información y también sigue hasta esas personas que son deportadas como las que logran cruzar. Genial, sí nos interesa verlo. Para que le pongan un poquito de música subida, escuchen América Latina del grupo Calle 13, que como saben siempre tiene un contenido social en su música. Hay una canción de Calle 13 que se llama Pal Norte, también está muy buena, O ya no sé, una de los Tigres, y tienen también muchos chamos que también saben que ellos hablan un poco, tienen muchos temas relacionados con la migración. Sí. Entonces nos despedimos, compañeros, compañeras. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su espacio PCC. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, por favor, compártanlo y los esperamos en la próxima capítulo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Y recuerden que tenemos una cita la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Y recuerden que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Cuídense mucho y hasta pronto.